En el mundo de los smartphones, la gama media es la más competida siempre. Y la verdad es que cada vez hay más y mejores alternativas, para beneficio nuestro. Pero siempre hay rivales eternos, modelos que cada año se renuevan y vuelven al ruedo para competir y demostrar quién es el mejor. Hoy revisaremos dos de esos rivales eternos, estos que tengo acá, el Galaxy A55 5G y el Poco X6 Pro 5G. Veamos todos los detalles de estos dos grandes teléfonos de la gama media para que al final tomen la mejor decisión y decida cuál les conviene más. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Y vayamos al precio, que es siempre lo más importante a la hora de elegir un smartphone. El Galaxy A55 5G en la versión más simple, la de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, está en 7.350 pesos mexicanos, unos $400 aproximadamente. Lo del precio en dólares es solamente como referencia porque va a depender del tipo de cambio. Por otro lado, el Poco X6 Pro 5G, que lleva un poco más de tiempo en el mercado, lo puedes encontrar mucho más barato. Está en 5.250 pesos mexicanos, unos $290 aproximadamente, la versión de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Si lo que buscas es precio, lo tienes claro. El ganador es el Poco X6 Pro 5G. Pero te sugiero seguir viendo la comparativa para que tomes más puntos en cuenta antes de decidirte por uno u otro. En el diseño la elección puede ser muy personal porque cada uno tiene lo suyo. El Galaxy A55 5G tiene un diseño elegante con marco metálico, tiene una protuberancia aquí donde va el botón de encendido y apagado y subir y bajar volumen. La verdad que el marco le da un look mucho más premium. Disponible en 4 colores, que es azul hielo, azul oscuro, lima y este lila. Los dos últimos, el lila y el lima, viene con toques tornasolados que, como pueden ver, le dan un aire un poco más divertido a este color. Reconocible módulo de cámaras trasera, ahora viene un poco más grande. En este diseño es una silueta perfectamente reconocida por todos los consumidores y es lo que buscan la mayoría de las marcas, que a la primera sepas de qué teléfono se trata. El Poco X6 Pro 5G tiene un diseño más deportivo, marcos de plástico, la parte de atrás de vidrio, pero es este acabado de espejo que ya con el pensamiento, nada más de pensar tocar el teléfono, ya se le marcan las huellas digitales. Sobre todo en esta versión en negro hay una gris que disimula más las huellas digitales y la amarilla, que es en acabado piel vegana, esta es mucho más difícil de que se le peguen las huellas digitales. Pero en este negro, miren, ahí está. Me la he pasado en todo el review limpiándolo porque siempre están las huellas ahí. El módulo de cámaras trasera descansa sobre un panel rectangular que es más visible en los otros dos colores. Aquí se disimula más. El característico nombre de la marca en el panel de cámaras es algo que ya es típico de la marca Poco. Te puede gustar más o menos, pero es un sello de identidad que también hace que la marca o que el teléfono sea fácilmente reconocible. En tamaño son muy parecidos. La verdad es que casi del mismo tamaño. El Galaxy A55 5G un pelín más grande, más alto, 161.1 y 160.4, pero casi nada, señores. En peso también gana el Galaxy A55, 213 gramos, este 186 gramos, en grosor están más o menos igual. El cuerpo de este es un poquito más grueso, son 8.2 y este también es 8.2 porque incluye la protuberancia de las cámaras que ahí más o menos se ponen al tú por tú. Los dos teléfonos tienen excelente diseño y buenos acabados y materiales de construcción, aunque aquí el look más premium tengo que reconocerlo que se lo lleva el Galaxy A55, pero es cuestión de gusto. ¿Tú cuál de los dos prefieres? En cuanto a protección, es el Galaxy A55 el que se lleva las palmas. Trae Corning Gorilla Glass Victus Plus, lo último en protección, pero el Poco X6 Pro 5G tampoco está mal. Trae el Corning Gorilla Glass 5, que también es un cristal bastante resistente. Los dos aguantan unos cuantos trancasitos. En cuanto a certificación IP, sale ganando también el Galaxy A55 5G porque tiene una certificación IP67 que aguanta sumergirlo en agua dulce 1 metro por 30 minutos. Y el Poco X6 Pro solamente tiene certificación IP64. En la pantalla está bastante difícil la elección porque a pesar de ser gama media han tirado las dos marcas la casa por la ventana. El Galaxy A55 5G trae una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas, Full HD Plus, 120 Hz de tasa de refresco y 1000 nits de brillo, pero además trae una tecnología que se llama Vision Booster para mejorar el contraste cuando lo estés usando en condiciones de mucha luminosidad. El Poco X6 Pro, pantalla Flow AMOLED Dot Display de 1.8
10.5K, 6.67 pulgadas, llega hasta 120 Hz la tasa de refresco, tiene 1200 nits de brillo y como pico máximo 1800. Tiene esta pantalla HDR10 Plus, que no tiene la otra. Los dos traen lector de huella en la pantalla, muy rápido, muy eficiente, también desbloqueo facial y el patrón desbloqueo por patrón de toda la vida. En cuanto a bordes, aquí sale ganando el Poco X6 Pro porque tiene unos bordes súper finos, totalmente simétrico, algo que se nota mucho más los bordes en el Galaxy A55, y el borde inferior no es simétrico con el resto. Al ponerlo frente a frente te das cuenta que el mejor aprovechamiento de pantalla lo tiene el Poco X6 Pro, pero en calidad de pantalla sí sale ganando el Galaxy A55. La verdad es que las dos pantallas son de excelente calidad y vas a disfrutar todo lo que consumas en estos dos grandes teléfonos. En sonido sí están bastante parejos, tanto el Galaxy A55 como el Poco X6 Pro tienen Dolby Atmos, sonido muy claro, potente y la verdad es que sin distorsión. Técnicamente este está un pelín por encima el Poco X6 Pro porque tiene sonido high res. Lo mejor es que ustedes vean una muestra de sonido para que saquen sus propias conclusiones y yo no les esté contando cuentos marineros. Y va este. Los dos suenan muy bien, sonido sin distorsión, muy claro, pero este suena un poquito más alto. ¿Ustedes qué tal lo oyeron? ¿Cuál prefieren? En potencia los dos teléfonos te van a rendir muy bien. Podrás correr aplicaciones demandantes, la multitarea, jugar a gusto sin que te dejen colgado. El Galaxy A55 5G corre el Exynos 1480 octa-core y el Poco X6 Pro 5G el Dimensity 8300. Si vamos a los benchmarks sintéticos, es el Dimensity el que se lleva de corbatas al Exynos. No por mucho, pero sí es mucho más potente este, sobre todo para gaming, y además tiene algún que otro truquito de inteligencia artificial para que le saques el máximo partido. Si eres un gamer más demandante, la alternativa será el Poco X6 Pro 5G. Si eres un jugador más promedio, con el Galaxy A55, su Exynos 1480 tendrás más que suficiente. Los dos aceptan SIM duales, la única diferencia es que el Galaxy A55, uno de esos slots lo puedes usar para tarjeta micro SD y expandir la memoria a 1 TB. En el caso no puedes expandir la memoria, existen solamente dos versiones de 256 GB de almacenamiento y 512, la verdad que más que suficiente, pero este tiene una versión de 128, una de 256 GB de almacenamiento y lo puedes expandir hasta 1 TB. En cuanto a RAM, este tiene de 8 GB y este tiene de 8 y de 12 GB. En cuanto a cámara frontal, en teoría este está un poquito más vitaminado. Tiene el Galaxy A55 5G, 32 megapíxeles, apertura 2.2 y estabilización electrónica. Puede grabar video hasta 4K. En cambio, el Poco X6 Pro tiene 16 megapíxeles, apertura 2.4 y máximo puedes llegar a 1080p, lo que en este caso maneja HDR. Lo mejor es que ustedes vean algunas selfies y además que vean cómo se puede bloguear con estas dos cámaras frontales para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es un test de vlogging con la cámara frontal de ambos teléfonos, a ver cuál lo hace mejor o cuál puedes usar mejor para vlogging. La idea es que puedan valorar la calidad del video, la calidad del audio, de los micros nativos de cada uno de los teléfonos y la estabilización. Me voy a parar y voy a caminar un poquito para que ustedes puedan apreciar la estabilización, porque es una de las tres cosas que más tomamos en cuenta a la hora de elegir la cámara frontal para vloguear. Que sea un video estable que puedas usar sin ningún problema. ¿Qué tal lo ven? Y respecto al audio, alternaré entre uno y otro para que ustedes puedan apreciar la calidad comparándolos cara a cara. ¿Qué les parece la calidad del video, la calidad del audio y la estabilización de estas cámaras frontales? Donde sí están bastante parejo es en el módulo de cámaras traseras. El Galaxy A55 5G tiene un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles con ángulo de visión de 123 grados, un macro de 5 megapíxeles y el sensor principal tiene estabilización
óptica por si tienes pulso de maraquero, esto te va a ayudar. El Poco X6 Pro 5G tiene el sensor principal de 64 megapíxeles f1.7, un ultra gran angular de también 8 megapíxeles f2.2 y un ángulo de visión de 120 grados. El macro aquí es de 2 megapíxeles, pero hace un buen trabajo con apertura 2.4 y solamente tiene estabilización electrónica. Y lo mejor es que ustedes vean muestras de fotos de día y de noche, de video 4K, de video estabilizado para que saquen sus propias conclusiones y que nadie les ande contando. Y ahí van los tests. This whole time you were stringing me along. Now I'm crying, I'm trying to hold it down. All my friends think I'm doing better, but I'm doing worse than knowing that weather. I've been waiting by the phone for a call saying you fucked it all up. En cuanto a batería están muy parejos, los dos tienen 5000 mAh, donde se distancias en la carga rápida, el Galaxy solamente tiene 25 watts y el Poco X6 Pro le da un arrastrón porque tiene 67 watts de carga rápida. Otra cosa que le saca ventaja al Poco es que han incluido la cajita de carga de 67 vatios y en este ya sabemos que los de Samsung son bien codo y no incluyen la cajita de carga, te la tienes que buscar tú mismo. En cuanto a software, el Galaxy A55 corre Android 14 con One UI 6.1. Es una capa ligera y muy bien lograda con muchos años de práctica. Han pulido todo lo que tenían que pulir. Esta capa está súper bien optimizada y es una de las mejores que hay en el mercado. En cuanto al Poco X6 Pro, corre HyperOS, el nuevo sistema operativo de la marca que está basado en Android 14. Muchos dicen que es una capa de personalización, otros dicen que es un sistema operativo. De hecho, la marca dice que es un sistema operativo, pero al final de cuentas, entre que son peras y son manzanas, está también muy bien optimizado. No tiene lagueo, al menos yo no he tenido lagueo usándolo por un buen tiempo este teléfono. Lo único que me saca de quicio es lo de siempre de Xiaomi, que meten publicidad donde pueden, no sé por qué. En resumen, señores, estamos ante dos de las mejores alternativas de la gama media alta, cada uno con sus puntos a favor y otro tanto que mejorar. El Samsung Galaxy A55 5G ofrece un diseño más elegante, se ve la verdad que más premium que el Poco X6 Pro, tiene una mejor cámara frontal, tiene mayor resistencia al agua y al polvo y actualizaciones de software por más años. El Poco X6 Pro tiene un procesador más potente, carga rápida de vértigo y una pantalla un poco más grande y mejor aprovechada. Elegir entre uno u otro dependerá de lo que tú andes buscando o de lo que sea más importante para ti. ¿Cuál sería tu elección entre estos dos grandes teléfonos? ¿El Galaxy A55 5G o el Poco X6 Pro 5G? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad la comparativa entre estos dos gama media. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de estos dos telefonitos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.